Queridos amigos, es para mí un grandísimo gozo el poder compartir con vosotros la obra del Señor en mi humilde persona y en la humilde historia de mi vida. Lo digo con emoción, porque como María, también quiero decir, mi alma se alegra en el Señor y se regocija porque ha mirado la humillación de su siervo. Y lo que voy a contaros ahora, como veréis, no es triunfos ni maravillas, sino también dolor y humillación, porque también la obra del Señor hace que pasemos por esas situaciones, pero en todo Él saca algo bueno. Como os comentaba en la charlita anterior, cuando conocí la renovación, la experiencia del Espíritu fue para mí como decir, de tener o no tener al Espíritu depende toda la vida. De que el Espíritu esté en tu vida o no, depende absolutamente todo. Entonces, pues, como os decía, puse toda mi alma y todo mi corazón en conocerlo y en pedir que viniera a mi vida. Como os decía también, no vino de la forma que yo esperaba. Yo esperaba algo mágico, algo maravilloso, algo espectacular, algo pues intenso, que ciertamente ocurre y ha ocurrido. Y era lo que yo había leído, pero que Dios en su misericordia tuvo a bien de que no me llegase a mí. En mi caso no fue así, pero como os contaré y como veréis, no fue menos importante ni menos real, fue diferente. Os cuento que cuando acabé tercero de BUP, pues ingresé en la orden de los dominicos, hice primero de filosofía, el postulantado, y después el noviciado. Y algo quiero contaros que es muy sencillo y aparentemente intrascendente, pero para mí fue radical. Y es que un día, cuando estaba en el noviciado, estaba en mi cuarto, estaba leyendo y de repente me sentí fenomenal. Y me di cuenta, ¡uy, madre mía! ¡Qué bien se está leyendo! Me vino una gran sensación de paz. A partir de ese momento, poquito a poco, empecé a dirigir mi vida a través del estudio. Curiosamente, puede parecer un poco tonto esto que voy a decir, pero yo tenía miedo de volcarme en el estudio. Tenía como ciertos prejuicios o ciertos escrúpulos de que eso supusiera como algo así contrario al mundo del espíritu. Entonces recuerdo que le pregunté al padre Eusebio si debía o no debía estudiar. Y él, bueno, pues me contó un rollo y me convenció y dije, vale, lo acepto, lo que tú quieras. Y a partir de entonces, y esto sería pues en el año 82, empecé a estudiar. Pero cuando digo empecé a estudiar, lo digo en serio, porque esos fueron los años que con más intensidad he estudiado en mi vida. Y fueron años maravillosos, absolutamente maravillosos. Aún recuerdo, ¿no? La sensación de paz que tenía en mi cuarto, ¿no? Por las tardes, cuando estudiaba. ¡Qué felicidad! Con qué interés, con qué calma, y yo iba descubriendo cómo mi mente se iba abriendo, se iba desarrollando. Entregué, como digo, todo mi interés y toda mi ilusión al estudio. No solamente durante el curso, sino que en los veranos
pues me las apañaba para ir a estudiar y aprender alguna lengua. De esa manera aprendí francés. Después fui a Inglaterra, inglés, y luego incluso fui a Alemania a aprender alemán. Durante el curso también aprendí algo de griego y algo de latín. Tenía tal voracidad, tal ilusión, tal energía por estudiar, que fue realmente algo increíble, ¿no? Realmente los estudios me encantaban, la filosofía, la teología. Y, si se me permite decirlo, saqué las máximas calificaciones. Yo entendía como que mi vida era eso, estudiar. Hasta el punto que me sentía, digamos, disgustado y enojado conmigo mismo porque mi cuerpo pues no me daba de sí. Yo tenía que descansar más de lo que yo quería y eso me cabreaba. Yo lo que quería era ser una mente pensante y envidiaba a las personas que necesitaban dormir poco. Yo pensaba, ¡uy, qué bien! Si yo tuviera, pues eso, toda la noche para poder estudiar. Ese era el sueño de mi vida, poder estudiar. Toda mi energía la tenía concentrada en mi cabeza. En mi cabeza. De tal manera que mi cuerpo yo lo veía como un instrumento, como un coche que te trae, que te lleva. Y que cuando te da una avería, pues te cabreas. Así experimentaba yo mi cuerpo. Por supuesto, el mundo emocional para mí era absolutamente irrelevante, era una molestia. Algo que te impide de alguna manera concentrarte y ver las cosas con claridad. Las emociones son una rémora. También es curioso que por aquellos años había reprimido mi infancia. Si alguien me hubiera preguntado en aquellos momentos, oye Vicente, ¿cómo fue tu infancia? Yo lo hubiera descrito pues como algo bonito, hermoso, bien, muy bien. Todo mi dolor, mi humillación, la humillación de cuando fui niño, estaba absolutamente reprimido. Quiero contar dos pequeñas anécdotas que son como interesantes, ¿no? Para que podáis ver cómo era mi vida en aquellos momentos. Porque a veces se idealizan las cosas, ¿no? En una ocasión fuimos a ver a mi hermano, que en aquellos momentos estaba estudiando en Salamanca, y fuimos un grupo de compañeros dominicos. Y recuerdo que era un viernes por la tarde o por la noche, y entonces Salamanca pues estaba súper animada, ¿no? Imaginaos toda la gente por las calles, los estudiantes. Y me acuerdo que un compañero hizo un comentario un poco tonto, gracioso. Oye, ¿por qué no vamos a ligar? ¿Por qué no vamos a la discoteca a ver si podemos ligar y tal? Lo decía en broma, ¿no? Pero yo en mi interior sentí como una punzada de saber que yo no podía hacer eso. No ya porque hubiera un precepto que te dice, mira, pues tú tienes un voto de castidad, sino porque el Señor me ha llamado para otra cosa, ¿no? Y me dolía algo así como lo que dice Jeremías, que fui apartado desde el vientre de mi madre, ¿no? Por una parte esa llamada, pues por supuesto que supone gozo, el gozo de la elección, pero también supone inmenso dolor, el dolor pues de no ser uno más. Yo en aquel momento lo quería ser un chico más y poder y hacer el tonto, como todo el mundo. Y yo veía que no podía. Bueno, pues es una anécdota. Y otra anécdota que también quiero contar fue que cuando yo tendría pues a lo mejor 22, 23 años, pues recuerdo que me venían como pensamientos del tipo de, hombre, claro, tú estás contento porque lo tienes todo. Porque tienes todo cubierto, tienes aquí el convento, tienes aquí todo la comunidad y tal, ¿no? Entonces, en mi interior surgía la duda de, yo también quiero ser pobre. Carlos Marx dice que tú piensas, que uno piensa dependiendo del tejado en el que vives, ¿no?
o del tejado o de la casa en la que habitas. Oye, pues yo vivía en una casa confortable, ¿no? Cómoda, en un convento pues donde todo lo tenía. Entonces, yo me acuerdo que me acerqué a mi prior, que entonces era Chus Villarroel, y le dije, oye Chus, ¿cuándo me va a hacer el Señor pobre? Se lo decía de corazón. Para mí la pobreza significaba entonces fundamentalmente una pobreza material. Algo así como ir a los barrios desfavorecidos de Latinoamérica, vivir con ellos, compartir con ellos su lucha y desde allí pues predicar y sentir al Señor y experimentar al Señor, ¿no? Era como yo entendía que el Señor quería que yo fuera pobre. También, bueno, la última anécdota que quiero compartiros es que en aquellos momentos yo tendría como 23 años. Qué curioso, ¿eh? Yo pensaba para mí, si yo ahora me muriera, pues genial. Yo en aquellos momentos, curiosamente, pues yo no tenía ilusión por vivir. Es decir, yo no pensaba que la vida me pudiera traer ningún tipo de felicidad. Yo entendía pues que yo era un religioso, un dominico, que ha hecho voto de pobreza, castidad, obediencia. Entonces, ¿qué te puede dar la vida? Aunque no mi espíritu, pero cada una de las células de mi ser, cada una de mis hormonas, quería una chica, ¿no? Una chica, una joven. Eso es lo que yo realmente quería. Y eso yo no me estaba permitido. Yo lo sabía, yo lo aceptaba. Por otra parte, bueno, pues éxito, glorias humanas, pues también, según mis votos de obediencia y de pobreza, pues también están fuera, ¿eh? De todo alcance. O sea, no entran dentro del cómputo, ¿no? Entonces, pues ¿qué te queda? ¿Qué te puede dar la vida? Pues nada. Bueno, pues entonces yo pensaba para mí, pues chico, pues si yo ahora me muero, pues voy al cielo y allí sí seré feliz. Y allí pues recibiré lo que no he recibido en la tierra, la felicidad. Con esto quiero deciros que lo equivocado que estaba al pensar que la vida no tenía nada que ofrecerme. Ahora con mis 56 años le doy tantas gracias al Señor por tanta felicidad y tanto gozo como me ha dado. Incluso con mis votos. Tengo que deciros que en el último curso de teología, en cuarto de teología, en el año 1987, yo me empecé a sentir mal. Me acuerdo perfectamente. En marzo de 1987, yo empecé a sentir como que iba cayendo, como que mi energía iba agotándose. Y al mismo tiempo venían a mi mente pensamientos obsesivos del tipo, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Bueno, pues yo no les hice caso. Intenté como pude, ¿no? Pues ir haciendo frente a las exigencias académicas, a los estudios, a los exámenes y tal, y me ordené. Me ordené el 27 de junio de 1987, pero me ordené agotado, muy cansado. Pero mi mente no podía parar. Y en lugar de descansar profundamente como podía y debía haber hecho, pues me fui a estudiar alemán. Al acabar los estudios de teología, mis superiores me enviaron a estudiar estudios complementarios en Roma y en Alemania, que era justo lo que yo había pedido, estudiar teología. Por tanto, yo iba supuestamente a estudiar
la licenciatura de teología en Roma y luego después el doctorado en Alemania. Entonces, pues ese verano pensé en ir a estudiar alemán a Viena. Yo ya conocía un poquito de alemán, solo un poquito. Entonces fui a estudiar alemán a Viena. Recuerdo que hicimos un viaje mi hermano y yo por Europa en tren, lo pasamos muy bien, pero también muy agotador. Bueno, llegué a Viena, me enrolé en la academia y cada vez más yo me notaba más cansado. Y finalmente hubo un día, que ahí me acuerdo perfectamente, fue el 18 de agosto, en que yo noté que algo se rompía dentro de mí. No pude más. Me sentí roto. Fatal. Entonces me acuerdo que fui a dar un paseo y entré en la iglesia de San Carlos Borromeo. Una iglesia barroca muy bonita, y en el altar mayor pues había un triángulo, el triángulo de la majestad de Dios, lleno de rayos, ¿no? Y debajo la cruz. Y fue para mí una imagen poderosa, cómo la gloria de Dios se manifiesta en la abominación de la cruz. Yo me sentía igual, yo me sentía roto, como Jesús en la cruz. Volví desde Viena a España y me acuerdo que estaba profundamente cansado, profundamente agotado. Pero bueno, descansé un poco y no le di importancia. Entonces fui a Roma a estudiar y me matriculé en la Universidad Gregoriana, y yo esperaba que poco a poco pues me fuese recuperando, ¿no? Pero no fue así. En lugar de ir remontando, yo cada vez me sentía peor. Y vi que mi vida pues no tenía futuro. Yo veía que no tenía fe, unas obsesiones terribles del tipo: Dios no existe. Digo, Dios mío, he perdido la fe. ¿Qué hago yo ahora en la vida? Recién ordenado, sin fe. Entonces digo, bueno, pues volveré a España y no sé, pues aquí intentaré recuperarme. Entonces, pues sin tomar la decisión exclusivamente desde mí mismo, pues le pedí al superior permiso, ¿no?, para volver a España, y allí consulté con él. Y entonces pues él aceptó que no volviera a Roma, ¿no? Y el padre Chus Villarroel, que le acababan de nombrar párroco en la parroquia de Conde Peñalver, pues pidió para que yo le acompañase, ¿no?, y estuviéramos trabajando juntos. Me acuerdo que me dijo: esta parroquia es un lugar tranquilo, a ti te vendrá bien. Me acuerdo que en las navidades de aquel año, del año 1987, a mi madre se le caía el alma a los pies y me decía: hijo, tú que eres siempre tan alegre, verte ahora tan triste. Pues así estaba yo, muy triste. Pero lo tremendamente extraño es que no sabía por qué. ¿Por qué? Si todo me va bien, si mis estudios me van bien, ¿por qué? Y bueno, pues la única explicación es: bueno, pues estoy agotado. Pero ¿y por qué me he agotado? Recuerdo que un día de enero del año 1988, posiblemente el día más triste de mi vida, me fui a dar un paseo por Madrid, por el barrio de Salamanca. Llovía, recuerdo. Y en medio de esa inmensa tristeza, le dije al Señor en mi corazón: Señor, te alabo y te bendigo por todo lo que me está pasando. Señor, te alabo y te bendigo por todo lo que me está pasando. En la renovación carismática se nos enseña a alabar al Señor cuando brilla el sol y también cuando llueve, cuando estás contento y también cuando estás triste, cuando las cosas te gustan y también cuando no te gustan.
se nos enseña a alabar al Señor siempre. Se nos enseña a no quejarnos nunca. Se nos enseña a vivir en alabanza. Y en aquellos momentos la alabanza me salvó. En aquellos momentos la alabanza me salvó. No me quejé. En mi corazón no brotó la queja ni la amargura. Aunque yo no entendía nada, aunque yo estaba roto. Sin embargo, yo le decía al Señor, Señor, te quiero. Señor, te alabo. Señor, te doy gracias. Entonces, con inmensa humildad, me puse a ayudar a Chus y a hacer las cosas muy sencillas de la parroquia, como es, bueno, pues confesar, decir misa, dar comuniones, ayudar en la catequesis. Me encargué del coro, de la hoja parroquial, haciendo cosas muy sencillas, completa y absolutamente convencido que nunca más volvería a poder estudiar. Lo había aceptado. A mis 24 años yo había aceptado, bueno, pues que mi vida sería eso. Ni estaba rabioso, ni estaba quejoso. Lo acepté con humildad y sencillez de corazón. Bueno, pues cuando estaba tranquilo y poquito a poco me estaba remontando en la parroquia, resulta que los superiores me encargan de un grupito de postulantes en Ávila. Y bueno, pues la verdad es que no me gustó la idea, porque como digo, estaba a gusto en Madrid y estaba a gusto con Chus, y el trabajo sencillo en la parroquia pues me venía bien. Entonces me mandaron que me ocupara de unos jóvenes en Ávila. Como tenía mucho tiempo, porque mientras los jóvenes iban a clase a estudiar, le dije al Señor, bueno, pues vamos a ver si puedo estudiar. Y entonces, pues, yo no quería estudiar más teología, estaba harto de la teología. Sin embargo, yo tenía un cierto interés por la psicología, porque había hecho un trabajo en tercero de teología que me gustó mucho sobre psicología. Entonces, pues, aunque vivía en Ávila, me matriculé en la Universidad de Salamanca. Y no podía ir a clase. Entonces, yo me las apañaba mediante los apuntes que me dejaban unas chicas amigas mías. Fue curiosísimo. Bueno, la cosa fue que no fui ni un solo día a clase. Pero para gloria de Dios, saqué el curso de maravilla. Y pude estudiar. Y me entró un inmenso interés por la psicología. Esto también puede parecer extraño, ¿no? Dirás, ¿por qué la psicología? Bueno, pues tampoco lo sé. Bueno, ahora sí lo sé. Después de muchos años lo sé. Y sé lo maravilloso que es el Señor. Y el plan que tiene con cada uno de nosotros. Quiero contaros que mi tipo psicológico, que según el modelo de Myers-Briggs es INFJ. I significa introvertido, N intuitivo, F significa sentimiento y J significa juicio. Bueno, pues este tipo psicológico, el que soy yo, pues es el adecuado para los trabajos del tipo pastoral y para los psicólogos. Quiere decirse que si yo hubiera sido un teólogo, no hubiera sido feliz. Los teólogos no necesitan en principio trato con la gente, pero yo sí. Por mi tipo psicológico, yo sí que necesito trato con la gente, conexión con la gente. Por eso le doy gracias al Señor por cómo arregló las cosas. Tal como estaba organizada en mi vida,
después de haber estudiado teología, los padres me enviaron a continuar en Roma, fue necesaria una crisis brutal, absolutamente radical, porque de no haber sido así yo hubiera seguido con la teología, me gustaba y se me daba bien, pero no es lo mío. Yo no soy un teólogo, yo soy un psicólogo. Entonces, como digo, fue necesario pues esta crisis tan radical para que yo empezara a estudiar psicología. Y la psicología me hizo muchísimo bien porque el método de la psicología es totalmente distinto al método de la filosofía y la teología. Yo cuando empecé a estudiar me he dado cuenta que era como mucho más humilde, mucho más sencillo en ese sentido, ¿no? La teología y la filosofía son profundas, intensas, ¿no? Pero la psicología no es así, tiene otro método, ¿no? Y ese método a mí me vino muy bien. Yo estaba estudiando psicología, pero no podía había una pregunta dentro de mí que no dejaba de alguna manera de preocuparme, ¿no? Y es, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Esta pregunta se repetía incesantemente y necesitaba una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué me he agotado? ¿Por qué alguien como yo se esfuerza tanto, se esfuerza hasta el agotamiento? ¿Por qué? Y como digo, necesitaba dar sentido a todo esto, ¿no? Como os decía antes, durante mis años de estudio en Alcobendas, yo tenía prácticamente reprimida toda mi infancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi infancia suponía dolor, suponía humillación. Entonces, puse toda mi energía en la cabeza, en la mente, literalmente desconectándola del resto de mi ser, del resto de mi persona, ¿no? Entonces, pues, desde mi mente yo experimenté profundas satisfacciones, ¿no? Como entender, como cuando yo leía, ¿no? Me encantaba, veía como mi mente se abría, la capacidad de dar sentido, ese yo racional, el yo pensante, el yo de Descartes, el cogito ergo sum, esa gran adquisición de la modernidad, que es un logro evolutivo majestuoso, es también al mismo tiempo una inmensa vulnerabilidad, porque ese yo que se cree el centro del mundo no puede dar sentido a todo, ni puede dar sentido al mundo, ni puede dar sentido a Dios, ni tampoco puede darse sentido a sí mismo, ni puede dar sentido al mundo, ni a Dios, ni a sí mismo, porque es demasiado, y el yo, por lo menos el mío, no pudo con tanto, y se agotó. Es curioso cómo Unamuno también dice algo parecido. En el sentimiento trágico de la vida dice, la razón es una potencia desconsoladora y disolvente. El Salmo 138 también dice, tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. El yo no puede. Entonces, pues, a mí me vino muy bien la psicología porque me ayudó a reconectar, a reconectar con mi ser profundo, con mi cuerpo, con mis emociones, a ir poco a poco integrando, acogiendo. Eso fue lo que tuve que hacer durante ese momento.
el acoger mi infancia, reconciliar mi pasado y también admitir mi sombra. Curiosamente, en mi caso, estas tres realidades, ¿no?, tenían mucho en común: la sombra, el pasado y la infancia, la debilidad, la pobreza, la pequeñez. ¿Cómo el Espíritu nos lleva a acoger eso? Esta para mí ha sido una de las lecciones más importantes y más radicales de mi vida. Yo que, como decía, cuando conocí el Espíritu, yo pensaba que eran las espinacas, que te las comes y te pones como una moto, ¿no?, y experimentas fortaleza. Sin embargo, el Señor, el Espíritu, me lleva a la pobreza, a mi debilidad, a mi sencillez, a mi humildad. Y me lleva a coger eso. Y qué bien, qué bien, qué bien. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús también invita a que seamos como niños. Él también dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es también la experiencia de San Pablo. Bellísima experiencia, profunda experiencia. Cuando él dice: llevamos el tesoro en vasijas de barro. Y él presume de sus debilidades. Dice: porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Bueno, pues a mí el Señor, el Espíritu Santo, me ha llevado no a ser pobre, sino a darme cuenta que soy pobre. Yo creía que no lo era. Y por eso le preguntaba a Chus: oye, ¿cuándo me va a hacer el Señor pobre? No me daba cuenta de lo pobre que era. Y entonces, sencillamente, el Señor me llevó ahí, a acoger esa pobreza. Y esa pobreza me ha hecho un bien inmenso. Porque pensamos, ¿no?, que para que te quieran, tienes que ser rico, tienes que ser fuerte, tienes que ser guapo. Y piensas que la pobreza, pues, espanta. Pero no es verdad. La pobreza, cuando es acogida en el Espíritu, nos lleva a una profunda comunión, a una profunda compasión. Es la pobreza de la humanidad. Te pone en contacto con la raíz de lo que todos somos, con la raíz de Jesucristo. Esto es el misterio profundo de la humanidad de Jesucristo. Y por eso o entras ahí, o entramos ahí, o no entendemos absolutamente nada. Yo, por la gracia de Dios, me llevó ahí, en sencillez y en humildad. Y es un inmenso descanso y una inmensa liberación. Y bueno, pues ya pasa la media hora. Y no quiero pasarme. Quiero en estos momentos dar gracias a Dios por su bendición, por su unción, porque Él nos lleva, porque el Espíritu me ha ido dirigiendo, porque me ha llevado donde no quería ir y porque me ha llevado a acoger lo que no quería aceptar. Gloria al Señor.